Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Patricia Losicky y les doy la bienvenida a este webinar organizado por Arismendi, donde abordaremos la aplicación práctica y los alcances del Decreto 612 del 2026. Hoy contamos con herramientas tecnológicas que nos permiten acceder a la información en segundos y, sin embargo, cuando se trata de identificar oportunidades, interpretar correctamente la normativa y llevarla a la práctica, la experiencia y el criterio profesional siguen siendo fundamentales. En Arismendi combinamos conocimiento técnico, tecnología y servicios especializados para ayudar a las organizaciones de toda Latinoamérica a transformar los cambios normativos en decisiones concretas y lograr una gestión más eficiente. Hoy nos acompañan el doctor Julio Mirazón. Hola, Julio. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Y el doctor Fernando Bianchi. Hola, Fernando. Hola Patricia, ¿cómo estás? Especialistas de nuestro Departamento Técnico Legal Laboral. Les comentamos que este webinar está siendo grabado y en breve podrán verlo en nuestro canal de YouTube, Arismendi Latam. Y pueden dejar sus consultas en el botón de preguntas y respuestas que figura aquí abajo durante toda la presentación, y si el tiempo nos lo permite, vamos a tomar un par de dudas claves. Así que bueno, ahora sí, los dejo con nuestros especialistas. Muchas gracias y disfruten del webinar. Bueno, nu- nuevamente buenas tardes a todos. Nos encontramos ante una modificación laboral relevante que tuvo su origen en la modificación que de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo hizo la Ley de Modernización Laboral. Como ustedes saben, estuvo vigente o está vigente desde el 6 de marzo de este año, pero que tuvo un desarrollo a través de diversas reglamentaciones en materia específicamente, y lo que es lo que estamos tratando en materia de fundamentalmente aportes convencionales. Aportes convencionales y, como lo podemos ver en la diapositiva que se está mostrando, también se abordó el tema de determinadas contribuciones patronales, que vamos a explicar muy sintéticamente cuál es su alcance. La modificación central de la ley 14.250 está referida en primer lugar a la aplicación de un tope del 2% sobre los denominados aportes o contribuciones solidarias que efectúan los trabajadores comprendidos en convenios colectivos de trabajo, sean o no afiliados a asociaciones sindicales. Yo diría que es la modificación central del artículo 9, la que más relevancia tiene en lo que es la práctica de liquidación y por su incidencia también en el costo laboral. Entonces se fijó ese tope del 2% inicialmente, que después, como va a explicar detalladamente Fernando, se estableció también por vía de la reglamentación cuál es la base de cálculo de ese tope. Y después, a la izquierda, en este caso también de la diapositiva, tenemos la otra modificación que estuvo relacionado a contribuciones patronales que son realmente excepcionales, prácticamente no se dan en la práctica, eh, porque justamente se trata de contribuciones patronales pactadas en convenios o en acuerdos colectivos de trabajo, estipuladas exclusivamente para el sostenimiento económico de las cámaras o entidades empresariales que suscribieron el convenio. No son usuales y únicamente son, como se va a ver oportunamente, son únicamente aplicables a los afiliados, esas cámaras empresariales. Pero insisto con que el tema central, fundamental, es el referido a los aportes solidarios. Ustedes verán también que esto tiene el tema de la temática de las contribuciones y los aportes solidarios
tiene también sus antecedentes. El más inmediato es el del decreto 70/2023, que emitió el Poder Ejecutivo en diciembre del 2023, que lo que establecía era que estos aportes en principio iban a ser de carácter voluntario por parte de los trabajadores. Bueno, esto finalmente fue suspendido por una medida cautelar de alcance genérico sobre ese decreto que ordenó la suspensión de las distintas disposiciones laborales así previstas, con lo cual fue reemplazado por la norma que ustedes están viendo. Todo esto también, y después vamos a referir un poco qué características puede tener en un instante, determina la necesidad y la conveniencia de conocer no solamente el alcance preciso de estas normas, sino de otras relacionadas también con otros temas vinculados con contribuciones patronales, aporte solidario y modificaciones que vamos a ver oportunamente. Como les comentaba hace un instante, por vía de reglamentación se ha regulado la base de cálculo del tope por ciento, del 2% que les acabo de mencionar como tope, y bueno, Fernando va entonces a abordar ese tema enseguida. Así que Fernando, adelante. Bueno, gracias, Julio. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a seguir un poco con este panorama que nos planteó Julio. Esta modificación de la ley de modernización al artículo 9 de la ley 14250 a través del artículo 133 de la 27.802, perdón, fue reglamentado después por el decreto 407 y por el decreto 612 del 2026. Específicamente, en el artículo 7 del decreto 407 del 2026, que hace una modificación al artículo 6 bis del decreto 199 del 88, nos va a plantear distintas reglas para la aplicación de el límite o el tope del 2% que se le fija a estas cuotas solidarias, que establece la legislación, que no se aplicaría exclusivamente a la cuota del afiliado, la cuota de afiliación, sino a las cuotas solidarias se les aplicaría este tope del 2%. Eh, Previendo la reglamentación que el cómputo del límite previsto en el artículo 9 de la 14250 es de carácter global. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, básicamente que se va a computar respecto del conjunto de cargas económicas que pueda tener la convención colectiva de trabajo sin fragmentar, por más que hayan varios conceptos o que haya distintos aportes que puedan ser considerados solidarios, lo que va a fijar es que el cómputo es global y no es que vamos a fijar un 2% por cada uno de esos aportes solidarios que puedan haber, sino que el cómputo va a ser global. Después nos va a fijar también una readecuación respecto de que toda convención que a la entrada en vigencia del decreto 407, el decreto 407 sale en junio, con lo cual estas modificaciones se aplicarían a partir del mes de junio del 2026, no va a decir que todo convenio colectivo que al momento de la entrada en vigencia del decreto 407 tuviera aportes, contribuciones, cuotas, fondos que excedan los límites dispuestos en el artículo 9, van a tener que ser readecuados. En alguna medida le está dando como cierto carácter retroactivo a la aplicación del decreto. Este, por ende, de ahí en adelante, todas aquellas cuotas que hubieran que tener iban a tener que ser readecuadas y no habría que esperar a la finalización del acuerdo. Esto podrá ser discutible, pero bueno, es un poco lo que nos fijaba la norma. Y después nos va a hablar de un principio de inadmisibilidad, podemos decir que no van a ser homologadas las convenciones colectivas
que excedan dicho límite. Es decir, que si algún convenio acordara un aporte solidario superior al 2%, bueno, no iba a ser homologado hasta que se adecuara ese aporte. Esa es la previsión que nos va a fijar el 407. Ese mismo decreto 407, también en el artículo 7, lo que nos va a decir es fijar una nueva base de cálculo, porque recordemos que el artículo 9 hablaba de un 2% de las remuneraciones y el decreto 407 nos va a decir que el 2% del límite se va a aplicar sobre los salarios básicos convencionales correspondientes a la categoría del trabajador. Es decir, que no se aplica sobre el total de la remuneración, sino que se aplicaba sobre el salario básico de la categoría respecto del límite. En este sentido, dice el artículo 407 que a los fines exclusivos del cálculo de los límites previstos en el citado artículo 9, la base de cálculo va a estar constituida por el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador. Esto se produce todo dentro del mes de junio. Recordemos que el 407 sale publicado los primeros días de junio y después en el mes de julio nos vamos a encontrar con el decreto 612. Como ustedes verán, el decreto 612 vuelve a introducir alguna modificación a este artículo 9 de la 14250. Y aquí lo que nos va a decir el decreto 612, también de vuelta respecto del límite previsto en el artículo 9 de la ley 14250, es que estará conformada la base del 2% en base al salario básico convencional de la categoría del trabajador, por supuesto, más las sumas remunerativas normales habituales de frecuencia de pago mensual y que sean de origen convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a tomar aquellas sumas que no sean remunerativas, no voy a tomar aquello que no sea de normal y habitual y que no tenga un pago mensual. Y nos menciona expresamente o excluye dentro de la base de cálculo justamente aquellas eh, percepciones que tiene el trabajador que integran su salario, que no tienen frecuencia mensual, que no son de origen convencional, y hace mención a los premios, a los bonos, a la participación de las ganancias, a las horas extras, al sueldo anual complementario, al plus vacacional, las sumas no remunerativas y demás. Con lo cual, si hacemos un raconto un poco normativo, nos vamos a encontrar que la ley 27802 en el artículo eh, 133, como nos decía Julio, lo que fija es, bueno, no elimina la posibilidad de fijar cuotas solidarias obligatorias, pero le fija un límite. ¿Cuál es el límite? El límite es el 2%. Entonces, a ese límite del 2%, el decreto 407 nos va a decir, bueno, ese 2% se va a calcular sobre la remuneración básica o las remuneraciones básicas. Y el 612 lo que nos va a terminar diciendo es, bueno, tendremos que aplicar el 2% sobre la remuneración básica de categoría del trabajador más los adicionales remunerativos normales y habituales previstos por el convenio colectivo, con lo cual excluimos aquellos conceptos que no son previstos por el convenio colectivo, por ejemplo, una cuenta de futuros aumentos. Bien, bien. Pero bueno, en principio lo que nos está hablando es del límite. Acá una aclaración, porque hemos visto en esto mucha confusión, que lo que está fijando en alguna medida este decreto 612 no es que necesariamente la cuota solidaria se va a calcular siempre sobre esta base del 2% sobre el básico y los adicionales de convenio normales y habituales de pago mensual, sino que el límite que yo voy a utilizar para controlar este tope va a estar atado a esta base. Es decir, supongamos que tenemos un convenio donde la base de cálculo prevista en el convenio es un 1%. Yo voy a calcular el 1% del aporte solidario sobre la base que me diga el convenio y después lo voy a comparar con el límite previsto del artículo 9, reglamentado por el 407 y el 612, es decir,
tomo el 2% del básico como los adicionales remunerativos normales que tiene el convenio y lo comparo con la base de cálculo que fijó el convenio. Si es menor lo que fijó el convenio, aplico lo que fija el convenio, por más que el convenio me haya dicho sobre el total de la remuneración, donde me pueden entrar convenios, conceptos que no son de convenio, por ejemplo, una cuenta de futuros aumentos. Ahora, si yo calculo la base de cálculo de aportes que me fija el acuerdo paritario o el convenio colectivo de trabajo, y supera el 2% del básico más los adicionales remunerativos del convenio, que son normales y habituales, ahí tendré que topear ese aporte que me fijó el convenio y retendré solamente hasta el valor del tope. Lo aclaro porque muchos convenios, los principales, tienen un 2%, con lo cual vamos a aplicar directamente el 612, porque no vamos a encontrar que la mayoría están disponiendo en este momento el aporte sobre el total de remuneración, incluyen lo no remunerativo y va a estar afectado por el tope. Pero nos vamos a encontrar que hay convenios también que tienen aportes solidarios inferiores, en donde el aporte solidario a lo mejor es un 1%, es un 1,5% o es un valor fijo, una suma de pesos X, entonces ahí tendremos que hacer este control. En la mayoría de convenios, no sé, la UOM, comercio, nos encontramos con aportes más altos, pero siempre tengamos en cuenta que esta base es respecto del límite, porque si ustedes se fijan, tanto el decreto 407 como el 612 está hablando del límite del artículo 9 de la 14250. Y si vamos a ver el artículo 9 de la ley 14250, el único límite que tiene ahí es el 2%. Entonces, a lo que llevaría esta base sería, en alguna medida, exclusivamente el tope del 2%, pero si el aporte me diera menor, bueno, lo calcularé sobre la base que me fijó directamente el convenio. No sé, Julio, si quieres hacer alguna aclaración con esto, si No, no, únicamente, seguimos. Fer, por ahí mencionar algunas medidas judiciales, ¿no? Que hay Ah, sí, en cierto, sí, sí. danzas, entonces, sí, pero simplemente a título de Sí, ejemplificativo, ¿no? enunciativo, sí, 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 claro. Sí, Exactamente. en este sentido, acá tiene un cuadrito donde lo que estaría incluido y lo que no estaría incluido en el tope, pero como bien menciona Julio, hay algunos convenios colectivos que en este momento cuentan con una medida cautelar contra el artículo 133 de la ley de modernización, específicamente el tope, que son comercio, camioneros y Ceibara. Por lo menos esos son los que tenemos conocimiento en este momento que estarían vigentes. Por ende, para estos convenios Y deberíamos pre- calcular el aporte como fija el convenio colectivo. En todo caso, habría que hacerlo ver por nuestros letrados, o los abogados de la tal, empresa para analizar, tal cual. porque en algunos expedientes la verdad que hay algunas deficiencias importantes y lo más probable es que Mm, caiga, que es un ejemplo mm, básico. Comercio, la medida cautelar está iniciada por el Sindicato de Comercio de San Martín, que tiene injerencia exclusivamente para representar a los trabajadores de San Martín, y la medida cautelar se extiende a todos los trabajadores de todo el país. Entonces, ahí hay una situación que parece que sí, jurídicamente no es muy correcta, pero bueno, inclusive la medida cautelar existe. ahí en el caso, solamente un par de aclaraciones, ahí en el caso de comercio hubo una disposición del Ministerio de Trabajo que de alguna manera validó ese tema, temporalmente, por supuesto, y atado, A 6 meses. condicionado a la vigencia de la cautelar, desde La luego, ¿no? cautelar, exactamente. Claro, exacto. Y después, Ceibara es la actividad del vidrio, la Claro. industria del vidrio, no, simplemente eso, no, nada más que. Sí, sí, sí. Así que, bueno, en el caso de la medida cautelar de comercio, el fuero contencioso administrativo, el mismo que dejó sin efecto la medida cautelar de la CGT, también pidió el mismo juzgado, el número 12, pidió que esta causa de comercio pase al fuero contencioso administrativo, con lo cual posiblemente termine resolviendo de la misma manera que ocurrió con el amparo de la CGT. Pero bueno, Exacto. como para tenerlo presente y para que lo sepan que en Sí, este sí, momento, sí, sí. en estas actividades existen medidas cautelares que habría que tener en cuenta, porque nos puede llegar a reclamar el gremio que aportemos sobre el total de la base, y no apliquemos el tope del 133 por las medidas cautelares vigentes. Mm, Bueno, sí, vamos sí. a avanzar, que nos corre el tiempo planificado.
Ujú. Y vamos a contar un poco más sobre estas limitaciones que nos va a fijar la normativa. El decreto 407 en este sentido es muy claro. eh, Va a prever que el empleador que pague hasta el tope está liberado del pago. En alguna medida, si yo tengo algún convenio donde hay un aporte solidario superior al tope que mencionábamos recién respecto del 133 y el decreto 612, yo me eximo como empleador reteniendo hasta el valor del tope. Acá nos vamos a encontrar que en muchos gremios está pasando que a lo mejor todavía porque no han hecho presentaciones paritarias no se han adecuado los porcentajes, entonces vamos a tener que aplicar los topes. O también nos encontramos, una pregunta frecuente que tenemos a diario con Julio es, el convenio X no modificó la página y me sigue calculando sobre el total el 2%. Yo pongo el total de remuneración y me calcula el monto sobre el total y no sobre la base del 612. Bueno, ahí básicamente habría que hacer algún reclamo al sindicato. En todo caso, el empleador podrá calcular sobre la base que corresponda para que calcule el aporte hasta el tope. Y si no, bueno, analizar también con nuestros letrados la posibilidad de hacer una consignación judicial, si vemos que esto se extiende a mayores y que pese al reclamo el sindicato no da. Yo creo que la verdad que esto con el correr de los meses se va a ir solucionando porque el Ministerio de Trabajo ya no va a ir homologando aquellos acuerdos paritarios que tengan aportes por sobre la base, pero hasta que eso ocurra, nos vamos a encontrar por un tiempo con esta situación en donde no, hay acuerdos paritarios o hay convenios que prevén aportes superiores a lo que fija la ley de modernización. Y aquí lo que nos tenemos que agarrar en alguna medida es decir, bueno, normativamente la retención yo la tengo que hacer hasta el tope y quedaría eximido reteniendo hasta este valor. Principio porque también uno puede decir, bueno, no quiero tener problemas con el sindicato, retengo el total, pero ahí en ese caso con quien puedo llegar a tener problemas es con los trabajadores porque les retuve de más. De acuerdo. Entonces, ahí habría que pensarlo un poco. Y después, bueno, la inaplicabilidad del tope, como mencionaba bien Julio, no se aplica a la cuota de afiliación, o sea, al personal afiliado, la cuota de afiliación exclusivamente. Sí, en el caso de que al afiliado, además de la cuota de afiliación, se le previera una cuota, un aporte solidario, distinto a la cuota de afiliación, sí estaría afectada al tope, pero la cuota en sí de afiliación no estaría afectada al tope porque es un aporte voluntario. Piensen que acá hay una decisión voluntaria del trabajador de afiliarse al sindicato y que se le retenga esa cuota, con lo cual mal podría el Estado frenar o impedir o disminuir ese aporte. Y después, lo que tiene que ver con la diferencia con las contribuciones, un poco lo mencionaba Julio, eh, de entender los distintos aportes y las distintas con- eh, contribuciones, porque aquí lo que nos está haciendo mención la ley es los aportes del artículo 9 de la 14250, pero no menciona las contribuciones del artículo 9 de la 23551, que son aquellas que tienen como fines de carácter asistencial, cultural, sociales, son contribuciones del empleador que no estarían alcanzadas por el tope del 2%. Así que bueno, ahí vamos a tener que hacer un análisis profundo del convenio entre los distintos, que decía Julio, entre los distintos tipos de aportes y contribuciones, porque no son todas iguales. Entonces vamos a tener que analizar cuáles están afectadas por tope y cuáles no. Y por último, ya para cerrar mi parte, bueno, hacer mención de la referencia a la ultraactividad que menciona la ley de modernización, donde básicamente lo que nos va a decir que en el caso de a ver, en principio aquellos convenios colectivos que han vencido o aquellos acuerdos paritarios que han vencido, se mantienen solamente las cláusulas normativas
no las obligacionales. Las obligacionales van a vencer cuando venza el acuerdo paritario o el convenio colectivo. Una vez que venció el acuerdo paritario, las cláusulas normativas que son este, aquellas que le generan derechos o beneficios a los trabajadores, se van a mantener hasta que se firme un nuevo convenio o un nuevo acuerdo. Mientras que en las obligacionales, que son aquellas que pueden fijar cargas económicas al trabajador, aportes, contribuciones y demás, esas en principio durarán durante la vigencia del acuerdo, y una vez que vence el acuerdo, solamente se mantendrían hasta si hay un acuerdo de partes que lo prorroga. De lo contrario, vencería. No sé, por ejemplo, nos fijan un aporte solidario del 2%, del 1% en la paritaria 2026. Termina la paritaria en marzo del 2027. En abril no tengo que seguir pagando ese aporte solidario, salvo que hubiera un acuerdo que lo renovara o que lo prorrogara. Así que bueno, más o menos ese sería el panorama general para tener en cuenta, bueno, para principar o para pensar en todo esto, para analizar, para tomarnos el tiempo, para revisar las normas que les mencionábamos con Julio, ¿no? Así que no sé si querés, Patria, y dejo de Perfecto. compartir y tomas Dale. vos. Buenísimo. Así respondemos algunas preguntitas. Em, bueno, a ver, Fer. Sí, No tenemos mucho tiempo, pero bueno, podemos responder dos o tres preguntas. dale. Em, déjame que lo puedo chequear acá. A ver. Em, Sanidad, el CCT 12275. Este mes FATSA cambió el aplicativo para generar las boletas y solo da la posibilidad de cargar una única base por empleado, con lo que después realiza el cálculo de aportes solidarios y contribuciones, por lo que no podría utilizarse el tope para el aporte. ¿Qué recomiendan hacer? A mí me parece que primero habría que hacer un reclamo al sindicato, hacer algún tipo de presentación haciendo mención a la normativa vigente, a ver si hace alguna adecuación al sistema. Después ver dentro de esa base, a ver cómo calcula, a ver si podemos hacer que de alguna manera la base que yo le ponga coincida al menos con el 2% sobre la base del decreto. De esa manera yo me estaría, si yo apagué aportes hasta el tope, me estaría eximiendo o estaría liberando del pago, nos dice el artículo 7 del decreto 407, con lo cual si yo puse una base que me terminó dando el aporte que yo tenía que dar y pagué el total, estaría liberado. Después tendré que demostrar que justamente coincide con la base, pero es una situación ahí media difícil, pero bueno. Matemáticamente es posible demostrarlo, y si no, analizar la posibilidad, me parece, de hacer una consignación judicial previo pedido al sindicato que adecue la plataforma, y en caso de hacer caso omiso o responder negativamente, bueno, ya pensar con los abogados de la empresa la posibilidad de hacer una consignación. Perfecto. ¿Cada convenio colectivo debe determinar los nuevos porcentajes solidarios y las bases de cálculo o ya está vigente sin más? Bueno, como decía Fernando, el decreto 612 ya está vigente desde el mes de julio. Lo mismo, por supuesto, las bases del artículo 9 de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, con lo cual, en realidad, lo que tienen que hacer los acuerdos colectivos es adaptarse a esa normativa. Esto ya está vigente, Patricia, y Ujú. todos, ¿no? Ya está vigente. Perfecto. Dentro de la base de cálculo, excluye el plus vacacional. En los trabajadores mensualizados es más fácil desglosarlo, pero en caso de los jornalizados y por destajo, ¿cómo desglosan el plus vacacional? En lo jornalizado lo que habría que descontar es el sábado y el domingo, que el plus vacacional de un trabajador jornalizado es el sábado y domingo, con lo cual de esa manera habría que descontarle en los sábados y los domingos que tendría en el medio de esos 14, 21, 28, 35 días de vacaciones. ¿Ok? Acá tengo una pregunta que ser.
que se repite bastante, el tema de horas extras, si se consideran normales e integran la base para el cálculo de aportes. No, Ya los veo. conceptualmente no integran la base de cálculo porque no son el salario normal, regular del trabajador, que es la base de cálculo del artículo primero del decreto 612/26. Sí, además que no es un adicional convencional, está es de origen Claro. legal que surge de la ley de contrato de Sí, trabajo, entonces sí. aquellas cuestiones que justamente no sería convencional para tomarlo dentro de la base. Bien, perfecto. Y vamos con la última. En el acuerdo de WOM se fijaron sumas no remunerativas y especifican que se deben descontar la cuota sindical sobre esos montos. ¿A los no afiliados se les debe descontar igual? No, Aló. no. No sé qué opinas. Espero que No, coincidas conmigo, sí, pero sí, no, 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 claro, no. no, no, estaba pensando el aporte de WOM, no, me parece que es un 2% para el no afiliado. Este, y al ser un dos por Entonces, ciento estaría alcanzado justo claro, por el tope, entonces ahí no entraría, porque recuerden no que, entraría. si yo no recuerdo mal, es el 2%. Entonces, si vos tenés un 2% sobre el Sí. básico y ya los adicionales de convenio, el no remunerativo haría que exceda el tope. Entonces ahí eh, estaría frenado por ese No, motivo. pero Chequen bien el porcentaje, pero yo casi estoy claro, seguro que es un 2%. Este, entonces, en ese caso, ya directamente por el tope estaría alcanzado. Distinto sería si el porcentaje, por ejemplo, de WOM fuera el 1% para el no afiliado. Entonces, ahí a uno que habría que calcular el 1% sobre todo lo que te fije el convenio y lo comparas con el 2%, este, respecto del básico más los adicionales de convenio remunerativos. Y ahí, si claro. te queda por debajo, aplicas lo que fijó el convenio, y si te queda por encima, aplicas el tope. Yo entiendo en este Claro. caso que es el 2, entonces si es el 2, evidentemente va a estar, el no remunerativo estaría excediendo ya el tope, entonces habría que retener solamente hasta el monto del tope, Eh, el 612. sí, inclusive además el 612 lo excluye expresamente, ¿no? Sí, 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 claro. Pero bueno, claro. Bien, perfecto. Bueno, bien. Vamos a terminar con las preguntitas, ya nos quedamos sin tiempo, pero bueno, si les quedaron dudas, consultas con respecto a este tema, tenemos una capacitación especializada que es este viernes 28 de agosto de cambios en la materia de contribuciones convencionales y relaciones gremiales. Acá tienen el QR para que puedan escanear y puedan acceder directo al temario, pero bueno, el disertante lo tenemos Sí, acá, Julio, no sé sí, si sí, quieres sí. comentar algo. No, simplemente mencionar justamente que hemos notado una gran incertidumbre, desorientación sobre estos temas que tienen un entorno y tienen antecedentes. Es decir, no es que esta modificación de la ley de modernización laboral apareció en forma imprevista o no tiene ninguna relación con otras obligaciones que tienen los empleadores, como por ejemplo en cuanto a las reglas que son aplicables para la retención de la cuota sindical de los afiliados o las contribuciones que mencionaba Fernando, por ejemplo, que no están directamente mencionadas en el artículo 9 de la ley de Claro. contrato de trabajo, de la ley, perdón, de convenciones colectivas de trabajo, pero sí están alcanzadas por el tope general sobre las cargas económicas de convenio y que también han suscitado varios problemas, varios inconvenientes. O sea, sabemos que hay muchísimas dudas sobre esto y de la incidencia, sobre todo estratégica, que tiene todo esto sobre el costo laboral. Así que bueno, vamos a tratar de dar alguna interpretación sobre este tema. Perfecto, excelente. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias a todos por participar. Dejamos acá también un QR con el WhatsApp de los ejecutivos de Arismendi, para aquellos que no son clientes y quienes son clientes, bueno, los esperamos sus consultas y sus dudas también con su número de suscriptor. Muchísimas gracias, Julio, Fernando. Bueno, Gracias, gracias a buenas vos, tardes, gracias a todos por la Patricia. participación. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.